Amén. Gloria a Dios. Sigan saludando. Si todavía están en eso, es hermoso convivir los unos con los otros en armonía. Gracias a Dios por su presencia y qué descanso. Se pierde uno en ese momento, hermanos. Que para mí, bueno, en lo personal, le digo que es un gozo poder expresarse en otra forma, más que nada, al Señor en adoración. Sí, podemos cantar, podemos alabar y danzar, pero cuando trae uno un instrumento, como que estás también expresando tus sentimientos, tus anhelos, tu amor para el Señor. Y wow, qué descanso, se pierde uno. Y yo me imagino que así va a ser para siempre en su presencia. Sí, va a ser una adoración espontánea, porque vamos a ver su grandeza, su majestad y lo poderoso que Él es, lo santo que Él es. Y va a ser algo que el Espíritu Santo nos va a inspirar a adorarle, porque sabemos que Él nos ha dado la victoria. Ya no estamos derrotados, estamos en victoria y vamos a la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y con ese ánimo y fortaleza procedimos adelante. Perseveramos hasta el fin, dice la palabra. Estos serán salvos. Por eso, yo sé que los tiempos son difíciles. Yo sé que hay batallas y se va intensificando la batalla y se va haciendo aún en nuestras propias familias a veces. La batalla está ahí. ¿Sí? En las dificultades de la vida, en enfermedades, pero en todo eso Jesús ha vencido. Y Él quiere, y a veces lo permite, amén, sí, gloria a Dios. Él permite ciertas cosas en nuestras vidas para que usted se dé cuenta que Él es más grande que ese problema. Él es más grande que ese vicio, ese hábito, ese pecado que a veces nos asedia, como dice la palabra. Él es más grande que eso. Amén. Y no nos cansamos de darle la gloria y la honra. Porque lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer en el futuro con cada uno de nosotros. Amén. Y nos gozamos, nos levanta el Espíritu Santo, nos consuela. Amén. Quita toda carga, toda opresión, todo lo que nos aflige y podemos... Dice, el libro de Hechos dice algo muy interesante. Dice, vamos a ver ahí, Hechos capítulo... Vamos a ver qué dice la escritura en ese libro de Hechos. Hay algo que nos llama la atención. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Estaba predicando el apóstol Pedro, y dice, de pronto está declarando lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel y cómo ellos todavía resistían al Señor y la obra del Espíritu Santo y aún Cristo que fue a la cruz para dar su vida por ellos y todavía estaban cegados a la realidad. Y de pronto está profetizado también en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, que va a haber señales y prodigios. Y Dios va a hablar a través de los jóvenes y a través de los ancianos, va a dar sueños y visiones. Y dice que vendrán tiempos de refrigerio. Y eso es tan importante, esa palabra refrigerio. Porque a veces y nosotros tuvimos un tiempo de calor tan fuerte este verano. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros a veces nomás queríamos llegar a la casa al aire acondicionado? ¿Refrigerio? ¿Sí? ¿Le gustaba a usted andar afuera todo el día y toda la noche en ese calorón? Nadie. Ese no es para nosotros, ese tipo de ambiente. Pero ese refrigerio también en lo espiritual aplica a nosotros. Hay un lugar donde usted puede ir a descansar. Sí sabe cómo llegar ahí. Es importante saber cómo llegar ahí. Porque a veces no descansamos. A veces venimos a la iglesia y salimos iguales. Y Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere que podamos descansar, tengamos refrigerio, que los problemas, las dificultades se hagan
allá por un rato y podamos solamente gozarnos en su presencia. Amén. Ese es nuestro... Él se encarga del problema, Él se encarga de la situación. A su debido tiempo, Él quita aún el calor. Ya lo quitó. Ya es un recuerdo nomás. Ayer fue un día hermoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermoso, tan bonito, tan fresco, refrigerio. Estaba diciendo el hermano, estábamos platicando en la mañana, ni sudor, nada trabajando y ni sudor, nada. ¿Por qué? Porque estaba templado, bonito. Y así nos quiere enviar el Señor tiempos de ese tipo de refrigerio espiritual. Hay que saber cómo disfrutarlo en ese momento. Ok, esta mañana vamos a traer una palabra. ¿Cuántos recibimos la palabra del Señor esta mañana? Vamos a orar para preparar nuestro corazón esta mañana y así ver lo que el Señor nos va a traer a nuestro corazón. Padre, te damos gracias porque tú siempre nos recibes. Tú nunca nos desprecias. Aun cuando venimos afligidos y oprimidos, a veces apagados totalmente, sin ganas, tú nos levantas, Señor. Tú conoces las circunstancias de nuestras vidas, tú conoces las luchas y las batallas y a veces lo que el enemigo nos está resistiendo para no hacer tu voluntad, pero es nuestro anhelo adorarte primeramente, Señor. Levantar tu nombre en alto y ver esa obra que Jesús llevó en la cruz. Es para mi vida, es para la vida de mis hermanos y mis hermanas esta mañana, en cada momento. Padre, te pido que prepares los corazones de cada uno de tus siervos, de tus hijos, esta mañana y sabiendo que, y viendo, discerniendo los tiempos que estamos viviendo, tenemos que estar prudentes, sabios, entendidos, pero a la vez también inocentes, apartados de toda malicia, apartados de toda maldad, como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Gracias por lo que vas a traernos esta mañana y bendice a tu pueblo. In Jesus' name, amén. Amén. Esta mañana quiero llevarlos a Mateo, capítulo 10, versículo 16. Este mensaje se llama Ovejas en medio de lobos. Y encontramos que aquí el Señor Jesucristo en este capítulo está preparando a sus discípulos para ir a predicar, envía de dos en dos para que comiencen a evangelizar y anunciar las buenas nuevas del evangelio. El reino de Dios se ha acercado y pueden recibir todo lo que Dios tiene preparado para ellos. Y les está dando instrucciones de cómo deben de llevar a cabo ese trabajo. Y no solamente ellos, sino nosotros también tenemos ese trabajo de traer las buenas nuevas a aquellos que no conocen. Aquellos que están sufriendo en las tinieblas, en la cautividad del pecado, en la aflicción del enemigo, en la opresión. Nos llama a traer las buenas nuevas. Y nos ha dado autoridad. Dice, nos ha dado potestad para ser llamados hijos de Dios y autoridad contra toda serpiente, todo demonio, toda potestad de las tinieblas, dice la palabra, y nada los hará daño. ¿Cuánto lo creemos? Sí, hermanos, porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dios va con nosotros a ministrar a estas personas. Pero de pronto les da una advertencia. Y vemos aquí en Mateo 10, 16, dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué interesante, sabiendo, Señor, que hay lobos allá afuera, como quiera nos envía. Porque no vamos solos. Él está con nosotros. Él nos lleva. Él promete guardarnos. Pero entendiendo todo esto y sabiendo que el Señor nos defiende y nos guarda, usted y yo tenemos que hacer nuestra parte también. No puedo ir yo al trancazo nomás, sin pensar. Ahí son dos palabras muy importantes. Prudente y sencillo.
¿sí? Y sabiendo que la necesidad que tiene la gente de conocer a Cristo, de recibir liberación de sus problemas. En un momento usted estaba en tinieblas. Espero que ya no esté en tinieblas. No, pero estábamos en tinieblas. Y amaneció sobre nuestras vidas la luz de Cristo. Y nos hizo libres. Nos salvó, nos redimió, nos perdonó, nos restauró. Y ahora somos siervos de Él, hijos de Él. En su reino. Usted es parte del reino de Dios. Amén. Y aquí está dando instrucciones de que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde andamos? ¿Y cómo andamos? ¿Y con quién andamos? Este trabajo es peligroso, hermanos. Es una realidad. Y a veces yo he visto y conocido cristianos que no quieren entrarle porque saben el peligro. Y vaya que vivimos en una nación, podemos decir ya más entendida. No tanto en tinieblas, podemos decir, no tan atrasados en cuanto a las verdades de la palabra. Vivimos en una nación educada, prosperada, ¿sí? De todas las cosas, pero todavía nos encontramos con gente que está cegada y que son peligrosos. Esta obra es peligrosa, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que nos envía como ovejas en medio de ¿qué? Lobos. ¿En qué momento usted ha visto un lobo que se porte bien? Ningún momento. Su naturaleza es agarrar, destruir. Y el Señor nos está enviando en un campo, en un ambiente, en un mundo donde están lobos y Satanás mismo. Amén. Así es la obra y es peligroso, quiero decirle. En tantos lugares que Dios nos ha enviado, yo sé que nos ha guardado, pero el enemigo ha estado ahí para amenazar, para destruir, para robar si puede. ¿Sí? Y por eso Jesús nos exhorta aquí que debemos ser prudentes y sencillos. Si ellos como discípulos y nosotros como discípulos íbamos a prosperar y avanzar, ¿cuántos queremos avanzar? ¿Cuántos queremos prosperar? Es necesario tomar el consejo del Señor. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús antes que se fuera de la tierra? Yo he vencido al mundo. No temas, no desmayes. Jesús ya venció. ¿Cuántos queremos vencer este mundo? ¿Cuántos queremos vencer al enemigo? ¿Cuántos queremos vencer esta naturaleza pecaminosa? Sí, a veces nos está ganando la carne. En lugar de hacerla morir, la carne nos está ganando. Y Dios no nos llamó para estar derrotados, sino para caminar en victoria. Para poder prosperar y avanzar, tenemos que volvernos, o ellos, discípulos, tenían que volverse en una cierta clase de persona. No puedo seguir viviendo como vivía antes y pensar como pensaba antes. Tengo que volverme cierta persona, tipo de persona. Y nos da el ejemplo la palabra de Dios. Nos da el ejemplo. Y esa persona se llama Cristo, Cristo Jesús. Él es el ejemplo, el ejemplo perfecto de Dios para poder vencer y prosperar y avanzar el trabajo que Dios nos ha encomendado. Porque todo lo tenemos, cada uno de nosotros. Jesús caminó en medio de ese pueblo, su mismo pueblo, el pueblo del pacto. Y había fariseos y escribas y saduceos y líderes religiosos que lo querían matar. Y lo llevaron a matar, a la muerte. Aunque sabemos que era el plan de Dios porque resucitó en el tercer día. Pero imagínense, su propia, podemos decir, familia, su propio pueblo, lo quería matar. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿cómo puede pensar la gente así de nosotros? ¿Cuántos tenemos familiares que
A veces no quieren saber nada de nosotros porque somos cristianos. Que nos resisten y se pueden poner violentos. En varias ocasiones yo he visto. Tantas veces antes tuvimos liberación de personas que estaban endemoniadas y cómo reaccionaban y lo que hacían. Y muchos dijeran, no, pues yo no quiero entrar a eso. Pero ese es el llamado, hermanos. Esa es la única forma que la gente va a ser libre. ¿Sí? Es tratar con ellos y en el nombre de Jesús echar fuera todo lo que está en sus vidas. Aunque son lobos. Jesús vino, fue inocente, pero también fue sabio y entendido. Fue prudente, cuidadoso, cauteloso en cómo actuó, cómo habló con la gente. Sabía con quién estaba tratando. Y así usted y yo tenemos que saber con quién estamos tratando. Y depender mucho del Señor si nos da permiso o no nos da permiso hablar con alguien. Algunas personas piensan, es que le tengo que hablar a todos de Cristo. No. Es el Señor el que te va a enviar de persona a persona. Yo me acuerdo en el libro de Hechos, Pablo, el Espíritu Santo le dijo que a Asia no podía ir a predicar. Pablo tenía ganas de ir a predicar a cierto lugar y el Espíritu Santo le dijo, no quiero que vayas para allá. Y uno entendiera, pues yo pienso que es el trabajo, no ir a predicar. Pero el Espíritu Santo dijo, no, para allá no vas. Sí, más importante para nosotros es obedecer lo que el Señor nos dice. Aprender a depender de Él. ¿Hablo o no hablo? ¿O me callo? Hay momentos de hablar y hay momentos que callar. ¿Sí? Hay momentos de entrarle y hay momentos de huir. Porque la Escritura nos enseña eso. Va a haber un tiempo donde usted y yo tenemos que huir. La palabra nos enseña eso. Ahora, debían ser inocentes o debemos de ser inocentes. O como también dice otras versiones, practicar o manifestar la gentileza. Ser respetuoso. Tratar bien la gente. ¿Cuántos hemos a veces hablado mal de alguien o con alguien? Con malas palabras. Menospreciado. ¿Eso no es el carácter de Cristo? Eso no, nunca encontramos a Jesús despreciando o maldiciendo a alguien. Aún los que lo odiaban. Siempre era prudente, cauteloso. ¿Sí? La gentileza es fruto del Espíritu Santo. Cuando practicamos la gentileza, manifestamos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Hello. Pero cuando manifestamos maldición y odio y ira y enojo y pleito, ¿qué estamos manifestando? Que la carne está en primer lugar y ahí detrás está el diablo. Quiero decirle. No nos engañemos. ¿Sí? Hay que saber cuándo ser prudente y hay que saber ser sencillo también, o cuidadoso, inocente. ¿Debíamos de amar a todos? ¿Debemos amar a todos? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Sí? Jesús amó a todos, Dios amó al mundo. Eso indica a todos. Pero yo tengo que ser cuidadoso, aún en ese amor, porque hay gente allá afuera que se van a aprovechar. Son lobos. La palabra nos enseña eso. Hay maldad en sus vidas. Satanás está gobernando sus vidas. A veces es difícil para nosotros aceptar la realidad. ¿Por qué? Porque no vemos en lo espiritual. No vemos que está ahí, sentado en lo espiritual. Si pudiéramos vernos, yo creo que nos asustáramos. Saber que donde estoy yo, donde está usted, hermano, hermana, hay luz. Estoy en luz. Pero donde está esa persona, hay tinieblas. Hay demonios. Yo creo que así despertáramos a la realidad de con quién estamos tratando. Porque ellos pertenecen a otro reino.
Sí, las personas que no conocen a Cristo, que nunca han entregado su vida a Cristo, que nunca han manifestado el Espíritu Santo en sus vidas, ellos están en el reino de Satanás. Hello. Si no, Jesús no fuera dicho esto. ¿Para qué advertirles que hay lobos allá afuera si en verdad no lo hay? Por una razón lo dijo. Y nos está advirtiendo a aquellos que son discípulos y a aquellos que quieren seguir avanzando la obra. This is what you need to watch out for. Esto es lo que tienes que estar cuidando. Debíamos amar a todos, como ellos, los discípulos, debían de amar a todos, pero entendiendo que al amar a sus enemigos significa algo que no era verdad. También debían ser prudentes o sabios. Sí, yo debo de amar a mis amigos, pero yo tengo que entender quién está ahí. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Si yo ando con los del mundo y me llevo mejor con ellos que con los hermanos en Cristo, algo está muy mal. Hello. Sí, yo estoy manifestando lo que realmente hay en mi vida. No nos engañemos, aunque muchos tratan de engañarse. La realidad es, si yo ando con el mundo, ¿soy de quién? Del mundo. Pero si yo ando con los hermanos y busco las cosas del Señor y hago su obra como Él me encomienda, yo estoy manifestando que el Espíritu Santo está en mi vida. Y estoy siendo obediente a lo que Él me ha llamado. Amén. Debían entender, tanto ellos como nosotros también, que como el Maestro y el Señor Jesús, el ser humano está defectuoso. Oh, pero se ve bien sano, pastor. No se le ve problema. Mira cómo trabaja. Mira cómo Dios, cómo está prosperando. Mira, se ve muy bien, se viste muy bien. Está bien educado. Pero está defectuoso. Usted estaba defectuoso antes. Antes que Cristo viniera teníamos un defecto y el defecto era pecado. Amén. No nos podemos engañar en eso. Por eso, si no había defecto en la humanidad, Cristo no tenía que haber ido a la cruz. Everything was, como dicen, fine and dandy. No había problema ni para qué morir en la cruz si el hombre está bien. Pero obviamente, el problema del hombre necesitaba un cordero sin mancha, sin pecado. Jesucristo tenía que ser una persona perfecta para poder pagar el precio de nuestro defecto. Amén. Ya cuando entendemos eso y aceptamos esa realidad, podemos entender que, sí, puede ser mi hermano en la carne, puede ser sobrino, o tío, o tía, o abuelo, o papá, o mamá. Pero si no son cristianos, si no son hijos de Dios, usted tiene que ser muy cuidadoso, muy sabio, prudente, pero tampoco haciéndoles mal, maltratándolos, ¿no? Juan capítulo 2, 24. Nos enseña aquí la escritura que es tan defectuoso, el ser humano está defectuoso y no se le puede confiar. Hello. ¿Cuántos en un momento alguien nos ha hecho daño? Yo estuve platicando con un joven hace tiempo, que una persona que él quería mucho, de pronto lo dejó. Se olvidó de él. ¿Duele eso? ¿Pierde uno confianza en el ser humano cuando te hacen daño? ¿Sí? Pero si Dios nos dice que tiene que ver la luz con las tinieblas, si yo me uno con alguien que no es hija de Dios o hijo de Dios, ¿qué puedo esperar? Va a caminar conforme su naturaleza, va a actuar conforme lo que es. Pero usted y yo a veces, no, es que tiene que actuar como un cristiano porque yo soy cristiano. No, él va a actuar como lo que es. ¿Usted acepta eso? No, yo lo voy a cambiar. No, no depende de nosotros.
Depende del Señor si lo cambia o lo deja así. Si Dios hubiera querido, y gracias que nos vio con buenos ojos, podemos decir, nos cambió. Pero ¿qué si nos deja así como estábamos? ¿Dónde estuviéramos? Where would you be? Where would your family be? Tus hijos, tus hijas, ¿dónde estuvieran? ¿Sí? Juan 2:24 nos dice estas palabras. Do you have it up there? Sí. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Qué significa fiaba? No se entregaba. No ponía su confianza o ese descanso en esa persona. Si usted no confía en una persona, ¿usted puede sentirse confortable con esa persona? ¿Le puede decir un secreto o le puede dar una cantidad de dinero? Guárdamelo, sabiendo que le gusta robar. ¿Usted va a confiar en él? ¿Cuánto más su alma? ¿Vas a confiar tu alma en alguien que no es de confianza? ¿Tú puedes confiar en el Señor Jesús? ¿Cómo no? Ya demostró que es un ser humano de confianza. Es una persona de confianza. Igualmente nosotros, como lo que representamos en el Señor, hijos, debemos ser personas de confianza. Demostrar eso. Eso debe ser una de las características de nuestra vida. Somos personas de confianza. Pero Jesús dice, de su mismo pueblo, de aquellos que por lo cual vino a salvar, dice que no confiaban en ellos porque ¿qué? Los conocía. He knew who he was dealing with. Él sabía con quién estaba tratando. Eran lobos con vestidos de ovejas. ¿Sabía usted que las personas en que tratamos que no conocen a Cristo son lobos vestidos de ovejas? ¿Cuántos hemos encontrado personas que dicen ser cristianos, pero al contrario nos hacen daño? ¿Sí? Como dice el mexicano, nos chamuquean, se aprovechan, nos roban. ¿Sí? Pero dicen ser cristianos. Y van en la iglesia, pero la realidad es que no están viviendo, no son personas de confianza. No se le puede confiar hasta que se encuentre en Cristo. Es más, hermanos, yo siempre busco esto, porque yo me puedo engañar. Usted se puede engañar. Nos podemos engañar. Oh, mira, dice que es cristiano, pues déjame poner mi confianza en él. Y de pronto nos hace daño. Yo he tratado mucho con personas de esta forma. He abierto las puertas de mi casa para ayudar y de pronto se pierde toda la confianza porque esta persona no era lo que decía. ¿Sí? Y eso es para nosotros un aprendizaje, una buena enseñanza. Que si Jesús no confiaba, yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Debo de seguir amando a esa persona? Sí. Pero no significa que yo tengo que poner mi confianza en él. ¿Sí? Tengo que ver a Cristo en su vida. Tiene que manifestar Cristo en su vida. Es la única manera que yo puedo tener esa confianza. Dios mismo va a dar testimonio de esa vida que está en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? ¿Por lo que hace? ¿Por lo que vive? ¿Por lo que habla? Hello. Si anda, si dice que es cristiano, pero anda en los pasos del mundo, ¿debo de confiar en él? No que no lo ame, no que no lo respete y sé que Cristo murió en la cruz por esa persona, pero si yo me confío en él, me puede hacer daño. ¿Por qué? Porque la palabra dice que es lobo. Ay, pastor, no se vaya a un extremo. ¿Cómo es bien inocente el hermanito, esa persona? Pero es lobo. Te puede enredar, te puede engañar. Tenemos que ver Cristo manifestado en su carácter, en sus vidas, a través de sus hechos, que es fiel al Señor, es fiel a la iglesia, a buscar al Señor, a dar testimonio, se dedica a hacer la obra. Es discípulo.
Y a esas personas puedes confiar en ellos. Y aún todavía, quiero decirle, no porque el Señor no está en sus vidas, pero a veces el enemigo también los engaña. Yo he conocido hermanos que amaban al Señor y servían al Señor y de pronto vino el enemigo y los engañó con una mentira y se te voltean encima. ¿Pero qué debemos seguir haciendo nosotros? Amándolos, perdonándolos. Va a suceder, hermanos. Cuanto más usted siga caminando con el Señor, se va a dar cuenta que a veces las personas se dejan engañar por el enemigo. Creen una mentira en cuanto a alguien que les dijo cierta cosa de usted o de mí. Y se van con eso, lamentablemente. ¿Sí? Pero la realidad es que usted y yo tenemos que ser prudentes, sabios en nuestro trato. Hermanos, la instrucción del Señor para ellos también aplica para nosotros hoy. El Señor Jesús mismo no confió en ningún hombre porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Pero con todo eso, se entregó del todo de Él mismo. ¿Cierto o no? ¿Se entregó Jesús? Sabiendo lo que había en el corazón. ¿Me debo entregar? Sí. ¿A quién? ¿A ellos? No. ¿A la obra del Señor? ¿A su voluntad? Sí. ¿Sí? Ahí es donde usted aprende a ser sabio. No es lo que yo pienso que debo de ser, es lo que el Señor me dice. Él me va a guardar. Él me va a decir, habla o calla, pon manos sobre él, no ores por él. Va a haber momentos que Dios nos va a decir, no ores por él. Hello. Sí, si esa persona, usted le ha estado hablando año tras año tras año y sigue lo mismo y ahí viene y pide oración. Yo le he dicho a personas, sabes que no voy a orar por ti. Ya te hablé, te dije, deja esto, no hagas esto, busca al Señor, vete a la iglesia y sigues haciendo lo mismo. ¿Cómo orar por ti si estás en rebeldía? ¿No quieres? ¿Sí? Uno tiene que discernir lo que está sucediendo en la vida. No todas las personas. Hay personas que quieren salir del problema. Hay personas que nomás, sácame esto de mi vida. Y se olvidan del Señor. No. Ellos están cosechando lo que sembraron en sus vidas. Ahora, si en verdad esta persona quisiera descansar en el Señor y realmente someterse, él estuviera o ella estuviera buscando al Señor en una iglesia, hablando, escudriñando la palabra. Pastor, enséñeme esto, ayúdame con esto. Uno se da cuenta. Pero cuando ya no lo ves o ya no ves a esta persona por meses, hermanos, no, muchos son los llamados, más pocos los escogidos. ¿Sí? Hay que ser sabio, prudente en eso. Encontramos en los evangelios que Jesús era sabio y prudente cuando los líderes religiosos, por decir los fariseos, los discípulos mismos y aún Satanás mismo quiso desviarlo de su propósito. ¿Va a haber personas religiosas que quieren desviarlo a usted de su propósito? ¿Hubo fariseos que quisieron desviar a Jesús de su propósito? ¿Hubo discípulos del Señor que Pedro le dijo, Señor, ¿para qué? ¿Para qué tienes que ir a la cruz a morir? ¿Cierto o no? Lo quiso desviar de lo que el Señor le había dicho. Dios le había dicho que hiciera esta cosa. ¿Y Satanás vino a tentarlo también? Si eres Dios, échate. ¿Al cabo Dios te va a recoger? Si eres el Hijo de Dios. ¿Lo estaba tentando? ¿Satanás nos va a tentar a nosotros para desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Sí, amén o no amén? No se me duerma, no se me duerma. No deje que el diablo le robe la bendición. Va a haber estas cosas que vienen a nuestras vidas, pero a la vez Jesús era sencillo con los pecadores y con aquellos que necesitaban conocer el amor de Dios para ellos. ¿Va a haber todavía personas que necesitan a Jesús? ¿Usted y yo éramos esa persona? ¿Dios envió a alguien que nos hablara?
Sí, Él conoce los corazones. ¿Sí? Él conoce quién necesita y aún estando en su pecado, pero está afligido, ya no quiere estar así, quiere cambiar su vida. Dios envía a alguien que le hable la palabra. Pero Dios no envía a aquellos que están endurecidos, que no se quieren arrepentir, que les gusta su vida. Dios no va a enviar personas. A veces queremos meter esas personas a la iglesia. No, hermanos, déjalos afuera. Deja que Dios los quiebre. Deja que se den cuenta dónde están. Sí, que lleguen hasta abajo, que peguen hasta abajo, en fondo. Ahí, Señor, los recoge. Ahora sí estás listo. Pero mientras están así, no, hermanos. ¿Qué dice la palabra? No le eche la perla a los cerdos, a los puercos. ¿Cuántas veces le damos palabra bendecida, de mucho poder para sus vidas y la persona la desprecia? ¿Por qué? ¿Porque andan en el lodo? Dios ama a la humanidad, envió a su Hijo Jesucristo para salvar a aquellos pecadores que realmente andaban buscando esa salvación. Usted y yo estamos incluidos en eso, pero no todos andan buscando. Usted tiene que ser prudente, sabio, pero a la vez inocente también. No porque te maltratan, tú también lo vas a maltratar. No, acuérdese, somos hijos de Dios. Representamos a Cristo aquí en la tierra. No le voy a volver mal por mal a alguien, como algunos lo han hecho. Yo me incluyo en eso también. Hay personas que nos provocan, hermanos, para enojarnos, para decir cosas, para reaccionar. ¿Qué indica eso? Ya que estamos hablando del tema, vamos a tocarlo más en fondo. ¿Qué indica eso? Cuando alguien me está piqui y de pronto exploto. Todavía está la carne ahí, bien sentadita. No estoy muerto todavía. ¿Algún momento usted ha ido a un servicio fúnebre donde está alguien muerto ahí en ataúd, right? Ataúd. Y de pronto va así. Le tocas ahí a ver si se mueve y se levanta. Pero ¿qué sucede? No se mueve, ¿por qué? Está muerto. Por más que le piques y le hagas cosquillas y le pelisques y le muevas el cabello, está muerto. Así nosotros. Si estamos muertos al pecado, muertos a este mundo, muertos a la tentación del enemigo, no me va a hacer nada. Estoy muerto. Vivo para Cristo. Estoy muerto para este mundo. Pero mientras alguien todavía nos pica y nos provoca, no es la culpa de él. Soy yo, el que todavía no ha hecho morir. Vamos a una escritura, Colosenses capítulo 3. Como que algunos no están muy confiados, muy seguros. Vamos a ver qué dice la palabra. Versículo 5. Esto viene, no está en la escritura o en las notas. Esto viene del Señor. Colosenses 3:5. ¿Hacer qué? Sí, o ponlo en time out. No dice eso. Déjalo descansar un rato. No dice eso. Hay una solución solamente para la naturaleza pecaminosa. Hay una solución. ¿Hacerla qué? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, sin fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Anduviste en otro tiempo? ¿O todavía andas? Pero ahora, dejar también
vosotros o nosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos batallando con eso? ¿Sí? ¿Qué indica? Que la naturaleza pecaminosa todavía está intacta. No la he llevado a la muerte, a la tumba. 9. No mintáis, y eso es donde comienza las mentiras, los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí indica, esa palabra despojados indica una decisión que yo tomo activa. Yo mismo decido despojarme de esa naturaleza. Dios no va a venir a quitármela. Él me da a mí el derecho, la autoridad de decir: ¿sabes qué? Ya no quiero actuar con mi naturaleza pecaminosa. La voy a hacer morir. Está de nosotros hacer estas cosas. Sigue diciendo, versículo 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va, ¿qué? Se va renovando. Hermano, ¿te estás renovando en el nuevo hombre? ¿O estás ahí, stop? Ni avanzas, pero ahí estás. A veces es lo que sucede. Hermanos, tenemos que ir renovándonos a la imagen que Dios creó, ¿sí? En la imagen de Jesús aquí en nuestras vidas, para hasta llegar al conocimiento pleno, dice la palabra. Debemos entonces imitar a Jesús. Lo que Él hizo, lo debo de hacer yo también. Amén. Cierto. Ya se nos va acabando tiempo. Vamos a tocar unos puntos rápidamente. Mateo 10, 16 otra vez. Ahí donde estábamos. En la escritura clave. Dice algo muy importante. Veamos con más detalles. Quiero tocar estos puntos porque si Jesús nos da esta advertencia, seguramente se va a cumplir en nuestras vidas. Seguramente algún día, si no lo hemos hecho todavía, te vas a topar con un lobo. ¿Cómo vas a actuar? Pues es lobo, yo también le voy a atacar. Yo también me voy a hacer lobo. Te va a ganar. Porque esa es su naturaleza. Tú eres hijo de Dios. Tú debes de amar. Tú debes de perdonar. Tú debes de ser inocente. No ser malicia con alguien más. Amén. Si es que hemos sido renovados, transformados. Hello. Si todavía estoy actuando igual, debemos de preguntarnos si en verdad Cristo está en nuestras vidas. Hello. No nos engañemos. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. La palabra ahí importante. Yo os envío. Ese es el trabajo. Jesús te está enviando. Somos personas enviadas. Él nos llamó, nos escogió, nos limpió y He sends us forth. Nos envía para el campo de obra. Amén. Algunos dicen, es que no quiero ir, pastor. No estoy listo. Si decimos que no estamos listos, nunca vamos a estar listos. Hay que tomar ese paso de fe. Si Dios me está enviando, yo voy a hacer su obra. ¿Voy a cometer errores? ¿Voy a fallar? Seguro que sí. Pero voy aprendiendo, hermanos. Voy viendo la mano del Señor que me va ayudando, enseñando cómo dar testigo, cómo orar por los enfermos, cómo tratar la gente con la cual debo de evitar. ¿Por qué? Porque no todos los que vienen a nuestras vidas, personas, estoy hablando de personas, son buenas para nosotros. Algunas Satanás las envió para engañarte, para destruirte. Hello, despierte a esa realidad. Tanto como Dios envía personas para que les hablemos, Satanás también envía personas para destruirte, para desviarte del camino que Dios tiene preparado para ti. Acepte esa realidad. Y si está en esa condición ahorita, se encuentra en esa condición, rompa eso, salga de eso, huya de eso. Sálgase de ese trabajo, sálgase de esa situación, esa relación. De inmediato no esté jugando con el fuego. Dios nos da la oportunidad de salir de la tentación.
Nos da la salida, dice la palabra. Pero si yo me quedo ahí, es que a mí me gusta eso. Y ahí es el problema. Yo tengo que huir. Yo me acuerdo cuando primero fui salvo, estaban trabajando en una cocina y el ambiente era drogas y maldiciones y perversiones y con mujeres y todo eso, el ambiente del trabajo. Y de pronto fui salvo y me di cuenta, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el Señor me dio un trabajo, en la misma semana me dio otro trabajo. Me sacó de ese ambiente porque si fuera sido yo, ahí me quedo. Y no fuera avanzado, no fuera prosperado, porque el ambiente no era conducivo para yo crecer espiritualmente. Hello. Usted tiene que darse cuenta de eso. El ambiente que estoy no me va a ayudar para mi caminar. Yo tengo que salir y te da la salida. Te da el trabajo que necesitas, te da todo lo que tú necesitas para salir de ese ambiente. Pero personas dicen, no, es que este buen trabajo me paga muy bien. Pero ahí vas a terminar con los pecadores. A veces tenemos que tomar esas decisiones radicales. A veces Dios nos saca de un pueblo y nos mueve a otro pueblo para apartarnos de la familia. Para que escuches el evangelio, para que seas salvo. Porque en ese ambiente no se permite. A veces Dios hace cosas, hermanos, que no entendemos, pero al tiempo nos damos cuenta, era necesario que Dios me sacara de ese ambiente para conocer y escuchar su palabra. Porque mientras estaba ahí, yo me acuerdo en un tiempo, hermanos, mi familia me dijo, nos gustaba más como eras antes. Imagínense. Porque me emborrachaba, porque fumaba, porque andaba en el mismo ambiente. Y yo me di cuenta, ahora sí, soy salvo de verdad. ¿Por qué? Porque la palabra dice que voy a ver estas cosas, sufrir estas cosas. A un momento que echaron de la casa por causa de Cristo. Ahí me doy cuenta que en verdad, ahora sí, estoy dando testimonio del Señor. Pero tenemos que entender que Dios nos ha enviado. La gran comisión, las últimas palabras de Jesús, Mateo 28, nos lleva ahí las palabras de Jesús para cada uno de nosotros, 18 al 20, versículos, demuestran su intención de que la iglesia continúe su ministerio terrenal bajo el poder del Espíritu Santo. No en mis fuerzas, no en mi inteligencia, en lo que yo he estudiado. No, hermano. Usted va haciendo la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Es obra de Él. ¿Se acuerdan que cuando Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo? Parece que es el capítulo 14 o 15 de Hechos. Pero dice que el Espíritu Santo mismo los envió a estos dos. Úngemelos y prepáramelos para hacer la obra del misionero. ¿No fueron ellos los que decidieron? No va a ser usted, hermano, el que decide. Es Dios el que nos envía a esta gran comisión. Si yo comienzo con uno como discípulo, repartiendo a uno, de pronto me va a dar unos cuantos. Y si sigo haciendo la obra como Él me instruyó, Él me va a dar una congregación o un campo donde trabajar. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe tu vida aquí en la tierra o se acabe el mundo. Cualquiera que suceda primero. Él va a estar con nosotros hasta que terminemos la vida aquí o se acabe el mundo. Amén. ¿Cuánto lo creemos? ¿Pero qué es el encomiendo aquí? Ir a ser discípulos. Ese es mi trabajo principal. Dios te dio el trabajo, Dios te puso en ese lugar, Dios te tiene ahí donde te tiene para que hagas discípulos de todas las naciones. Nunca se olvide eso. Pero a veces nos dejamos llevar por el ambiente y comenzamos a hacer lo que los pecadores hacen en lugar de hacer el trabajo del Señor. Hermanos, ¿cómo?
nos estamos engañando. No le agrada al Señor eso. Hay un momento cuando Jesús dice que la hacha está puesta encima del árbol. El árbol que no produce fruto, ¿qué le va a suceder? Dios lo va a cortar. No esperemos hasta que Dios venga y corte. Va a quitar, va a limpiar y va a poner otro árbol ahí que sí dé fruto. No permita eso. ¿Sí? Hay que encomendarnos a hacer. Cuando usted se dedica a hacer lo que el Señor dice, usted va a ver el fruto. Comienza con una persona. Nomás hablarle a una persona. Yo me acuerdo de la primera persona de la cual le hablé de Jesucristo. Era una guardia de seguridad en la cocina donde trabajaba. Y estaba interesado en lo que yo le estaba diciendo. Y yo siempre traía una Biblia chiquita, esa Gideon Bible, la chiquita New Testament. Siempre traía mi Biblia. Y de pronto dijo, pues, ¿qué puedo hacer mientras estoy aquí de noche solas aquí? Pues, te pones a leer la Biblia. Ese joven dice, cuando comencé a leer esa Biblia, comencé a vomitar. Y salieron cosas de mi vida y caí de rodillas y comencé a llorar y clamé al Señor y el Espíritu Santo vino a mi vida. Fui liberado. Dijo, ahora sí creo. Dijo, wow, una Biblia tan chiquita así. Pero estaba ungida esa Biblia, ¿eh? La buscaba el Señor con ella. ¿Cómo se transfiere el poder de Dios? ¿Sí? Solo porque comenzamos con un discípulo. Así Dios nos quiere, hermanos. Él nos envía para la obra con el poder del Espíritu Santo. Aquí termino con esto. O sea que somos enviados a otras partes de la tierra como misioneros o aquí mismo en nuestra comunidad. ¿Cuántos vivimos aquí en esta comunidad? Si Dios te tiene aquí, es para que hagas discípulos mientras hay tiempo. ¿Sí? Si Él te quiere en otro lugar, hermanos, por más que usted pelee, Dios te puede enviar a otro lugar. De pronto te cambia. Y nos damos cuenta. Como los hermanos estaban en California y ahora están aquí. Como Dios hizo la obra y los trajo aquí. Y en los propósitos del Señor, Él sabe los pasos. Él sabe nuestra obediencia. Él conoce nuestra fidelidad. Él conoce nuestro deseo de cumplir lo que Él nos dice. Y por eso nos envía. Abre las puertas, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura? Él abre puertas que el hombre no puede cerrar. Y Él cierra puertas que el hombre no puede abrir. Deje que Dios cierre esas puertas en su vida que no te convienen, hermano. Y que Él abra otras puertas. Aquí vamos a quedarnos. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Como ovejas en medio de lobos. Son nuestras vidas. Tan importante es ser prudentes en nuestras vidas. Saber con quién estamos tratando. Mientras esa persona no se convierta, hermanos, esa persona es enemigo del Evangelio. Y con el Señor Jesús es todo o nada. Todo o nada. Aunque tal vez usted no se le hace difícil, hermanos, pero quiero decirle, Dios se encarga de prepararnos. Tal vez usted diga, no soy digno de ser su siervo, no soy digno de mira lo que fui. ¿Cómo puedo ser siervo del Señor? Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Usted solamente encomiéndese, dígale, Señor, aquí estoy, Padre. Yo quiero hacer tu voluntad. En cualquier forma que tú me quieras usar, aquí estoy, Señor. Y usted va a ver pronto que cuando usted tiene ese deseo de servirle, Él va a abrir la puerta. Él te va a dar trabajo. Más aún de lo que a veces pensamos que queremos, Él nos va a dar ese lugar. Sed sabio. Hay lobos allá afuera. Te quieren robar.
te quieren destruir, te quieren engañar, te están robando ese llamamiento celestial de Dios en tu vida. Y no te estás dando cuenta, no nos estamos dando cuenta que esto está sucediendo. Vemos a estas personas tal vez como amigos o amistades, pero hermanos, son lobos. Despierte a la realidad. Pero Cristo nunca te va a dejar. Cristo nunca te va a desamparar. Él te ama hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, esta mañana. Te pido por cada uno de los que están aquí. Tal vez en este momento se encuentran en una relación que los está queriendo sacar del camino, o tal vez no es prudente, Señor. Yo te pido que traigas paz a sus corazones. Si es tu voluntad, Señor, ellos van a seguir en esta relación. Pero si no es tu voluntad, Señor, hay peligro para sus vidas, te pido que los saques. Yo sé que la rotura tal vez es dura, el tener que dejar una relación porque no te agrada, Señor. A veces es difícil, pero tú conoces todas las cosas, Padre. Despierta a cada uno de nosotros a la realidad. Tú nos has enviado como ovejas en medio de lobos. Por tanto, debemos ser prudentes, Señor. Y más adelante vamos a tocar el resto de ese versículo, Señor. Pero debemos entender hoy, somos ovejas. Allá afuera son lobos. Hay que ser sabios porque somos enviados. Tú nos has traído hasta este lugar y nos sigues enviando para hacer la obra del ministerio. Gracias. Prepara a tu pueblo, prepara a tus hijos. Y gracias, Señor, porque nos hablas este día y aún cada día. Tu Espíritu Santo viene y habla a nuestro corazón. Gracias. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Vamos a tomar nuestro lugar así y vamos a pasar a los anuncios. Gracias a cada uno.